Aristóteles en Metafísica, en el libro undécimo, parte 7, fragmento 1072b, dice lo siguiente. Ahora bien, el intelecto, nous, que es el intelecto en sí mismo, tiene como objeto lo que es por sí mismo lo mejor, Ariston. Y el intelecto que es, por tanto, en grado supremo, malista, tiene como objeto lo que es supremo. El intelecto, nous, se piensa, noi, a sí mismo por participación, metalepsin, de lo inteligible, noetu. De hecho, se vuelve inteligible, noetos, tocando e inteligiéndose a sí mismo, de modo que intelecto, nous e inteligible, noeton, se funden. El intelecto, nous, es en efecto aquello que es capaz de recibir con lo inteligible, noetu, y la sustancia, y ésta en acto, cuando las posee. Por lo tanto, mucho más que la mera capacidad, lo divino en el intelecto es ese acto. Y la contemplación, teoría, es lo más placentero, hediston, y lo mejor, ariston. Si, por tanto, Dios se encuentra perpetuamente en esa condición perfecta en la que a veces nosotros nos encontramos, es decir, inteligiendo, esta nos llena de asombro. Y si se encuentra en un estado mejor, Ariston, es aún más admirable. De hecho, está efectivamente así. Y hay también vida, porque la actividad del intelecto, nous, es vida. Y él, Dios, es precisamente esa actividad. Y su actividad, subsistiendo en sí misma, es vida óptima o excelente, ariste, y vida eterna, ay Dios. Decimos, pues, que Dios es un ser viviente eterno y excelente, de modo que a Dios le pertenece una vida plenamente continua, sineges, y eterna, ay Dios, porque eso es eternamente lo que Dios es. Bien, en este fragmento tan enrevesado, tan complejo, tenemos condensada parte de la teología aristotélica, la cual también entronca con la teología platónica. Para Aristóteles, el inteligir como actividad tiene por objeto siempre lo óptimo. Cuando Aristóteles afirma que el inteligir noesis, que es por sí mismo, porque el inteligir siempre es autosuficiente, porque no tiene otra cosa ni es por otra cosa, siempre tiene por objeto lo que es por sí mismo, porque es la misma naturaleza de la naturaleza del inteligir. Él está estableciendo una tesis axial de su noética metafísica. El acto de la intelección pura no es formalmente indeterminado. Se dirige necesariamente a lo que posee primacía ontológica y axiológica. El objeto propio del inteligir en acto no es cualquier cosa, no es cualquier ente, tiene que ser algo de la misma naturaleza de la actividad noética misma. Por tanto, es lo mejor en sí, lo que es por sí mismo. Si la intelección no precisa de otra cosa que de sí misma, aquello que intelige será de la misma naturaleza autosuficiente. Y esa relación entre lo inteligido y el inteligir no es por relación, no es por accidente, sino que es por esencia. Son la misma cosa. La segunda cláusula, cuando él dice el pensamiento supremo tiene por objeto lo supremo, introduce una interesante proporcionalidad estructural entre grado de acto cognoscitivo y grado de excelencia ontológica del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Hay aquí una estricta correlación entre perfección cognitiva y perfección ontológica. El pensamiento más en acto conoce lo que es más en acto. Esto quiere decir que será decisivo para la teología aristotélica como para la jerarquía noética también del neoplatonismo, que la más perfecta cognición conozca por tanto lo más perfecto. Y de esto se trata cuando intentamos definir lo que significa nous.
Cuando Aristóteles afirma que el intelecto se piensa a sí mismo por participación, metalepsis, dice, de lo inteligible, introduce la célebre doctrina de la autonoesis divina. El nous no precisa ni necesita de un objeto externo distinto de sí para ser inteligible. Deviene inteligible en el acto mismo de inteligir. La actividad y la esencia son una sola cosa. De ahí que diga que se trate de tocar. Él sugiere que se trata de un contacto inmediato, no mediado ni por representación ni por imagen. No se trata de un conocimiento discursivo, teórico, sino de una intelección directa, de un contacto directo. Por eso concluye que el intelecto y lo inteligible, el supuesto objeto inteligible, realmente no es un objeto, porque son lo mismo. La actividad de inteligir es el propio objeto de dicha actividad. Son la misma cosa. No identidad numérica de sujeto y objeto en general, que sería el modo de conocer sensible, podríamos decir doxástico, en el sentido de opinionativo, mundano, sino que se trata de una identidad formal en el orden del acto, la intelección pura, el acto de conocer y lo conocido son la misma cosa. Este principio además será radicalizado por Plotino, y cuando digo radicalizado lo digo en el sentido más etimológico de la palabra, será llevado a sus últimas consecuencias, las cuales son raíz, son lo más fundamental de esto que nos propone aquí Aristóteles. Plotino dirá que el nous hipostático, en él no hay distinción real de cosa entre inteligir e inteligible, sino estructura reflexiva interna de lo pensado y pensante. Pero esta reflexividad es, por definición, no dual. Podemos seguir leyendo este denso fragmento y darnos cuenta de que otra de las cosas que nos propone Aristóteles es el entender el intelecto como potencia receptiva y acto poseído. Dice Aristóteles que el intelecto es capaz de recibir, decticon, lo inteligible y la sustancia. Esto podría parecer tensionar la doctrina anterior de la identidad, pero la clave está en la distinción entre potencia y acto. El nous es receptivo en tanto en cuanto potencia noética. Es capaz de forma, es capaz de entender las formas. Pero su excelencia no reside en la capacidad, sino en el tener en sí mismo el acto de lo inteligible. Por eso afirma, está en acto cuando lo posee, cuando reconoce que lo posee. La prioridad metafísica recae sobre la energía, no sobre la dinamis. Cae sobre el acto, no sobre la potencia. De ahí la afirmación decisiva para entender esto, de que lo divino del intelecto no es la potencia, sino el acto. Este es un principio central de toda la metafísica aristotélica, el cual podríamos resumir diciendo que lo perfecto no es lo que puede ser, sino lo que es en acto pleno, lo que no precisa de otra cosa. También nos habla de la teoría, de la contemplación, y además nos dice que esta es la culminación axiológica, algo que también repite en su Ética Nicómaco. Dice que la conclusión inmediata es que la contemplación es lo más placentero, hediston, de hedone, de placer, y además también es lo mejor, es decir, concuerda lo más placentero, lo más dichoso, con lo más excelente. Entonces no se trata de un placer psicológico, sino podríamos hablar casi en términos del Filebo de Platón, se trata de un placer ontológico. Es el gozo propio de la actividad que realiza plenamente la naturaleza del intelecto. ¿Por qué? Porque está jugando precisamente con esencias plenas. Hemos dicho que lo perfecto no es lo que puede ser, sino lo que es en acto pleno, lo que no precisa de otra cosa para poder ser. Y esa es la definición de la verdadera felicidad. Aquí, como decimos, se enlaza directamente con el libro 10, para ser más precisos, de Ética Nicómaco, donde se asume que la vida contemplativa es superior porque la actividad más conforme a lo que es en nosotros más divino, o mejor dicho, a lo que somos realmente,
es esa contemplación. El placer no es un añadido extrínseco, sino que es la floración interna del acto perfecto de nuestra alma. Los platónicos leerán esta tesis como indicio de que la actividad noética es, ante todo, beatitud sagrada, santa incluso. Vemos que también hace una analogía entre la experiencia humana y el estado divino. Aristóteles introduce una analogía pedagógica, podríamos decir, en la cual dice que si Dios está siempre en el estado en el que nosotros estamos solo a veces, esto hace que admiremos también a Dios, nos sorprendamos con Dios. Se está refiriendo a los raros, especiales y únicos momentos de intelección pura a los cuales el hombre, el humano, es capaz de acceder. Dios no entra ni sale de ese estado, lo es permanentemente. Nosotros podemos acceder a ello. Y añade diciendo, si está en un estado aún mejor, es más admirable, para inmediatamente afirmar, y está así. Es un movimiento retórico de intensificación que elimina la hipótesis inferior, es decir, aquí Aristóteles pasa de la fenomenología de la experiencia intelectual humana a la ontología del acto divino permanente. Si somos capaces de acceder a esa intelección divina, es por Dios, porque Dios es lo que fundamenta su propio ser, el cual es esa intelección. De ahí que definamos esa intelección como vida. La proposición que hace Aristóteles, verbatim, es que la actividad del intelecto es vida. Es metafísicamente densa y orgánica, podríamos decir. Es principio vital. La vida no se define biológicamente aún en este estado, sino como autoactividad inmanente. Inmanente en un estado obviamente intelectual, no natural. Por tanto, vivir es estar en acto de sí mismo. Vivir es ser quien uno es. Y no quien uno es como cuerpo, ni como sentidos, sino vivir como alma. Eso es el vivir, según Aristóteles. Decir que Dios es esa actividad implica que en él no hay distinción entre el vivir y el entender o el inteligir. No vive y además entiende que vive, y al contrario, no entiende que vive y por lo tanto vive. Su vivir es inteligir y su inteligir es vivir. No hay diferenciación porque no hay duplicidad. Y esta identificación será, y sigue siendo, y será por siempre decisiva para la teología platónica y aristotélica en general, y podríamos hablar también medieval. De ahí que podamos entender que la vida óptima es la vida eterna. La actividad divina es descrita como óptima, como haristé, y eterna, hay Dios. Y esta eternalidad no significa duración infinita temporal, sino una no condicionalidad al tiempo, una no sujeción al tiempo. Acto siempre en acto, sin antes ni después. No es una perpetuación, es eternidad de actualidad, no es una extensión. Plotino, de hecho, tratará esta cuestión y entenderá que esta eternidad es estructura de nous. Es la totalidad simultánea de inteligibles, sin antes ni después. Por último, podemos apuntar cómo Aristóteles define a Dios como soón eterno, como viviente, eterno y excelente. Y creo que es una fórmula extremadamente precisa. Soón no significa animal, sino casi podríamos decir que es autoviviente o autoactivo. Aristóteles no define a Dios como sustancia abstracta, sino como vida intelectiva en acto. La expresión vida continua, síneges y eterna, hay Dios, subraya la ausencia de interrupción y ausencia de temporalidad, que son dos cuestiones que obviamente no son propias de otros órdenes de la realidad. Por lo tanto, Dios es allí donde no hay sucesión de actos cognoscitivos en Dios. Hay solo un acto simple. Y todo acto simple al cual tenga acceso el alma, tiene acceso por Dios, por ser precisamente dicho estado. La sentencia final de este fragmento dice que porque eso es lo que Dios es. Tutó gar o theos, perdón. No es descriptiva, sino que es identificativa.
no dice que tiene Dios, sino que es Dios. Dios no posee la vida intelectiva, sino que es vida intelectiva en acto puro. Esta es la teología aristotélica que aparece en Metafísica, un texto creo que muy poco contemplado cuando hablamos de círculos, ámbitos e intereses en lo tradicional, en lo místico. Se tiende a pensar que es un texto intelectual, erudito, cuando en realidad es un conjunto de libros, ni siquiera es un solo libro. Y en este libro Lambda se presenta la teología de Aristóteles de una manera clarísima y creo que además muy bella a pesar de la densidad. Así que bueno, espero que sea de interés lo que aquí se haya dicho y reciban un cordial saludo.